Bienvenidos a una emisión especial de Infomira en vivo. Desde la sede nacional del Partido Mira, hoy, conversatorio Todos Unidos contra la Violencia Sexual hacia los niños, niñas y adolescentes. Con una invitada muy especial, la cofundadora y senadora del Partido Mira, Alexandra Moreno Piraquive. Un saludo muy especial para todos. Es un gusto poder compartir con ustedes en este conversatorio que hemos creado y preparado en torno a la prevención y atención de la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes. Un agradecimiento, por supuesto, muy especial a los representantes del Gobierno Nacional que atendieron nuestro llamado para participar con los diferentes líderes también de organizaciones a quienes les agradecemos y también a quienes siguen esta transmisión a través de nuestras redes sociales. Hoy tenemos el gusto de contar con la bancada del Partido Político Mira en este tema que hemos trabajado desde hace más de 24 años y en el cual queremos seguir contribuyendo para prevenir la ocurrencia de más casos de abuso sexual contra nuestros niños, niñas y adolescentes. Por supuesto, extiendo un saludo muy especial al senador Manuel Virgües, al senador Carlos Eduardo Guevara y a la representante Irma Luz Herrera, a los concejales de Bogotá, Fabián Puentes y Samir Bedoya, y a todos los demás representantes, diputados, concejales, a nuestros ediles, a todos los líderes de nuestro partido político Mira. Todo el trabajo realizado y logrado por el partido en materia legislativa, en materia política y social en contra del abuso sexual infantil en el país, desde luego que no sería una realidad sin alguien muy especial para nosotros. Por eso hoy nos sentimos complacidos y con gran felicidad de contar con la grata presencia de la doctora Alexandra Moreno Piraquive. Bienvenida, doctora Alexandra, es un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias a todos, a los representantes de Mira, por invitarme para tratar este tema tan importante del abuso sexual infantil. Doctora Alexandra, es un gusto poder tenerla con nosotros, se lo reiteramos nuevamente en este día y queremos desde luego aprovechar este espacio para hacerle preguntas muy importantes, pero empecemos para que nos cuente cómo inició este trabajo en el Congreso de la República a favor de nuestros niños, niñas y adolescentes aquí en Colombia. Bueno, senadora, pues le cuento que cuando comenzamos todo este trabajo en Mira, la población de mi interés en ese momento fue la población femenina. Hablando con muchas mujeres, abordando sus problemas sociales, económicos, encontramos un común denominador y siempre el abuso sexual infantil resurgía porque las mujeres tenían tantos inconvenientes, baja autoestima, tantas dependencias emocionales con otras personas, por lo general pues con su pareja próxima, y allí empezamos a entender que la solución de muchas cosas tocaba hacerlas desde la infancia. Así que el abuso sexual infantil se volvió de primera mano un interés para trabajarlo, solucionarlo a través de la educación y con ello, por supuesto, que tendríamos ya mujeres hechas y derechas con una autoestima fuerte, con sus valores, principios, mujeres aguerridas, pero tocaba trabajarlo desde allí, desde la infancia. Doctora Alexandra, es un gusto nuevamente saludarla, tenerla con nosotros en este espacio tan importante. Nos alegra mucho compartir con usted. Con este contexto que usted nos da, diariamente vemos con mucha preocupación que las cifras se incrementan. Y es por esto que el partido quiere retomar el trabajo histórico realizado por usted desde el Congreso de la República. Un trabajo esforzado y decidido y hoy queremos también desde la sociedad civil fortalecerlo. Desde su experiencia quisiéramos preguntarle cómo fue el proceso de poner un tema tan importante en el Congreso de la República. Todos los procesos legislativos son muy complicados y en esa época pues también lo fue, inclusive porque el tema de abuso sexual infantil siempre ha sido un tema que a muy poco legislador le interesa, la verdad. Hacer las leyes tuvo muchos debates interesantes, tuvimos que confrontar a los congresistas,
explicarles por qué era tan importante no solamente modificar el Código Penal, sino también implementar la educación, que creo que es una de las cosas más importantes para la solución de muchas cosas. A veces nos limitamos y pensamos que con crear tipos penales y mandar a todo el mundo a la cárcel es lo que toca hacer. Y realmente, aunque hay que hacer modificaciones penales, lo más importante es que abordemos a través del Ministerio de Educación y todas las entidades afines para que desde muy pequeños el Estado como tal implemente esa política pública de educación para prevenir el abuso sexual, no solamente infantil, sino a través de todos los sectores de la sociedad. Así que pues hoy en día, infortunadamente encontramos que aunque las leyes se hicieron desde el 2009, pienso que hay leyes que ni siquiera se han estrenado, infortunadamente. Bueno, doctora Alexandra, y han sido más de 20 años de trabajo en este tema. Y quisiéramos preguntarle hoy, ¿qué ha sido para usted lo más gratificante de esta labor durante tantos años en favor de los niños de Colombia? Pues querida Irma, le cuento que cuando encuentro en algún sitio en Colombia un niño, una niña que se me acerca y me dice, yo soy una pequeña valiente, y yo les pregunto por qué, me dicen, yo viví eso, pero ya lo superé, gracias a los cuentos, a la obra de teatro, a todo el trabajo que hace la Fundación Red. Para mí es gratificante porque yo veo que ellos están de sincero corazón diciendo, yo pude superarlo. Otros me dicen, yo ya aprendí y mi cuerpo nadie me lo toca. Ellos son muy espontáneos y eso me indica que definitivamente la labor de la Fundación de hacer mucha educación es muy importante, es clave. Ya cuando somos adultos somos cobardes, somos miedosos, tenemos prejuicios sociales, tenemos presiones sociales, mientras que los niños, las niñas a esa edad, ellos todo lo reciben, todo lo perciben, todo lo aprenden y ellos no tienen miedos sociales, ellos simplemente son espontáneos y dicen, no, yo aprendí que esto es bueno y esto es malo. Así que esa espontaneidad de los niños es la que más me agrada porque entiendo que definitivamente el objetivo se está cumpliendo. Un cordial saludo, doctora Alexandra. Queremos comentarle que desde el Consejo de Bogotá hemos venido trabajando por los niños de nuestra ciudad. En este trabajo hemos evidenciado que en materia de abuso sexual infantil el distrito tiene protocolos y una gran institucionalidad, pero para la atención de las víctimas de abuso sexual infantil, evidenciando de esta forma que hay una falencia en la prevención. Por eso, desde la bancada del partido en el Consejo de Bogotá, incluimos varias propuestas en el plan de desarrollo para implementar, entre otros, una política de prevención de abuso sexual infantil. ¿Qué le parece, doctora Alexandra, esta propuesta? Bueno, pues primero quiero felicitarlos, concejal Samir, concejal Fabián, porque este trabajo que están haciendo en el Consejo Distrital es importante replicarlo a nivel nacional. Creo que estábamos ya en mora de hacerlo, porque las leyes hay que aterrizarlas a los territorios y el trabajo político es allí, en el terreno, exigiendo a los alcaldes, a los gobernadores, que a través de sus planes de desarrollo implementen esta política pública. Es la única manera que todo el Estado colombiano se involucre en la solución de este problema que día a día crece y crece, se desfigura cada día más, se inventan más cosas de abuso sexual infantil. Por ello, hoy en día encontramos cifras irrisorias, es que es una vergüenza que solamente a través del sistema de salud reporte 28.000 casos del año pasado, eso no es nada. Los otros entes como Fiscalía y las otras entidades ni siquiera reportan eso. ¿Y eso qué quiere decir? Que si los reportes son muy bajos es porque no hay un entendimiento social de la denuncia, del cuidado del niño. Son cifras que llegaron al conocimiento de los médicos de todo el sector salud por accidente, porque el niño estaba enfermo, la niña se sentía mal, tenía un sangrado, tenía algo, y que sus padres la llevan al médico y allí dicen, señora, la niña es víctima de abuso sexual.
pero por puro accidente. ¿Esto qué quiere decir? Que nadie está trabajando este tema a conciencia y con responsabilidad. De tal manera que los felicito, sigan adelante y esta es la única manera de implementar una ley como debe ser. Muchas felicitaciones, doctora Alexandra, por todo este trabajo desarrollado y también quisiéramos que nos dé unas recomendaciones a los representantes y a los líderes del partido político Mira en todo el territorio nacional para que de esta forma logremos avanzar mucho más en la prevención del abuso sexual infantil. Pues sí, concejal Fabián, quiero decirle que todos los representantes de Mira a nivel nacional deben hacer lo que ustedes están haciendo aquí. Primero, estudiando e informándose qué es abuso sexual y el impacto negativo que tiene para el desarrollo de un país, porque es que no estamos hablando de cualquier cosa, no se trata de un problemita allá en la casa del vecino, no. Este impacto tiene una trascendencia nacional. ¿Por qué? Porque una persona que tiene su alma destruida desde la niñez, porque el abuso sexual destruye los sentimientos más profundos de la persona, es alguien que crece con esos traumas, es alguien que crece con baja autoestima, es alguien que crece y es una persona improductiva, es una persona dependiente, que solo quiere buscar un empleíto, un trabajito, es una persona que es poquita, se siente poquita. Y si todos ustedes como personas políticas que están al frente de grandes comunidades les hacen entender eso, que si quieren desarrollar su país, su territorio, su comunidad, tienen que ser personas empoderadas. Y no se trata solo de las mujeres, también de los hombres, personas empoderadas. Y solo una persona que entiende su dignidad como tal es una persona que sale adelante. Y es que infortunadamente estamos haciendo publicidad y diciendo, no, tenemos que hacer empresa, tenemos que ser emprendedores. ¿Y quién lo hace? ¿Personas con traumas, personas miedosas, personas apocadas? No. Para el desarrollo económico de un país necesitamos personas fuertes y para eso debemos trabajar desde la niñez. Así que los invito a todos ustedes para que entendamos el concepto intrínseco de lo que es el abuso sexual infantil, la trascendencia y que esto va a beneficiar a todo un país. Doctora Alexandra, muchas gracias por esas recomendaciones tan importantes de gestión en los territorios. Durante su trabajo, esa gestión que usted emprendió en su momento, vimos cómo usted realizó campañas contra el abuso sexual infantil, debates, foros, audiencias públicas desde diferentes regiones del país para hacer seguimiento precisamente a esas leyes tan importantes que el partido con su liderazgo le dejó al país. Por eso queremos retomar de su experiencia para desarrollar este conversatorio sobre 3 temas fundamentales: abuso sexual infantil, explotación sexual infantil y delitos cometidos en Internet. Frente al abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en el año 2023, 607 menores de edad fueron víctimas de muerte violenta y 69.660 niños, niñas y adolescentes ingresaron al programa del ICBF porque sus derechos fueron vulnerados. En su mayoría por violencia sexual. Estamos hablando de más de 18.400 casos. Igualmente, según las estadísticas de la Policía Nacional, la violencia intrafamiliar registró cifras muy preocupantes. Del total, 12.532 casos fueron contra niños, niñas y adolescentes en el año 2023. Y entre enero y febrero de 2024 fueron reportados 1.244 casos. En los 2 primeros meses del año, el 2024, el ICBF atendió a más de 2.151 procesos administrativos por abuso sexual. Estas cifras nos preocupan y por esta situación, por lo que estamos viviendo en el país, hemos invitado a las principales entidades responsables para que nos ayuden resolviendo 3 preguntas básicas. Primero, según el sistema que tiene su entidad para el reporte de los casos de abuso sexual infantil,
¿cuál es la tendencia del delito en Colombia? Una segunda pregunta es ¿cuál es la principal estrategia que va a desarrollar su entidad en este año 2024 para la prevención de abuso sexual infantil? Recuerden todos que el enfoque que queremos hacer desde nuestro trabajo con el Partido Mira es la prevención, prevenir que los niños sean abusados sexualmente. Y una tercera pregunta es, según su experiencia, la del director, la del encargado de la entidad, ¿qué requiere el país para reducir el número de casos de abuso sexual en Colombia? Con esto queremos darle paso entonces a las entidades para que en este contexto nos ayuden a dilucidar un poco más lo que significa el abuso sexual infantil, la tendencia en Colombia y sobre todo, ¿qué podemos hacer para prevenir abuso sexual infantil? Los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en los últimos años han evidenciado un aumento paulatino en la denuncia, que es lo que registra Medicina Legal en sus sistemas de información. Podemos observar una tendencia en el grupo que es de 10 a 14 años, que son los que más denuncian, los que valora Medicina Legal, seguido básicamente del grupo entre 14 y 18 años y los de 5 a 9 años, lo que quiere decir que la mayoría son menores de 18 años. De ese grupo, el 80% aproximadamente son mujeres. Con fundamento en el artículo 77 del Código de la Infancia y Adolescencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar creó el Sistema de Información Misional SIM. En este software, las autoridades administrativas registran las actuaciones adelantadas en el marco del proceso administrativo de restablecimiento de derechos en favor de niños, niñas y adolescentes que han sufrido de alguna vulneración o amenaza de los mismos. Desde el año 2020 a marzo del 2024, la violencia sexual ha sido el motivo de mayor ingreso reportado en el sistema de información misional. Se reportaron 69.806 casos de actos sexuales, acceso carnal, abusivo y acoso sexual en contra de niños, niñas y adolescentes, seguido por los casos de explotación sexual y comercial con 1.410 reportes y de uniones tempranas con 642 casos. Se necesita precisar que las niñas y adolescentes son las más afectadas de estos hechos de violencia, con un 97% de los casos registrados frente a un 3% de los casos en niños y adolescentes hombres. Resaltar que la Procuraduría General de la Nación no genera cifras oficiales de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes y que para cumplir su misionalidad acude permanentemente a los boletines estadísticos del Instituto Nacional de Medicina Legal, al sistema Civigila del Ministerio de Salud, al CIUSE del Ministerio de Educación y a los boletines estadísticos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Adicionalmente, diariamente verifica o monitorea alrededor de 84 medios de comunicación con despliegue nacional y local para poder conocer el contexto y dimensión de la problemática. En este sentido, y consultados los boletines estadísticos de Medicina Legal, ha podido advertir una tendencia al aumento en los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, en tanto se radican un número importante de eventos de práctica de exámenes médico-legales por presunto delito sexual y hay una diferencia marcada de al menos 5.318 casos con respecto al año 2023. Y a pesar de que entre los años 2022 y 2023 hay una disminución de casi 1.700 casos o prácticas de estos exámenes, lo cierto es que la tendencia generalizada es al aumento y que no hay una estadística o un nivel claro sobre el subregistro que pueda existir. Adicionalmente, los boletines estadísticos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que se generan por la Dirección de Protección, para el mes de febrero del año 2024 ya registra más de 2.100 eventos de violencia sexual
contra niños, niñas y adolescentes, y para el año 2023 se registraron 16.946 ingresos de niños, niñas y adolescentes al sistema de protección del Estado a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, siendo la violencia sexual una de las principales razones de ingreso a este sistema. Pero adicionalmente, en el contexto educativo, que es otro de los contextos que más preocupación causan a la Procuraduría General de la Nación, se pudo evidenciar que en el sistema de alertas de prevención de violencia sexual, solo en Bogotá para el año 2023 se generaron alrededor de 3.150 casos de violencia sexual ocurridos en el entorno educativo y a nivel nacional alrededor de 3.500 eventos a través del Sistema Unificado de Información del Ministerio de Educación. Esto causa gran preocupación a la Procuraduría General de la Nación, pues también en las estadísticas delictuales de la Policía Nacional referidas a este tipo de delitos contra niños, niñas y adolescentes hay una tendencia a un registro importante de casos. Esto sin olvidar que hay otro contexto importante que merece toda la atención, que es el contexto familiar. Es decir, esos entornos que debieran ser los más seguros no son espacios protectores para los niños, niñas y adolescentes. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realiza principalmente atención a niños, niñas víctimas de violencia sexual a lo largo y ancho del territorio nacional. Con esta información, que es registrada en nuestros sistemas de información, es donde se toman las medidas de prevención que adoptan las diferentes autoridades en todo el país. Para este año, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses viene realizando la actualización de su procedimiento para la atención integral a víctimas de violencia sexual, así como la guía que va a ser utilizada por los médicos y médicas a nivel nacional para la realización de estas valoraciones. El ICBF propone la prevención de las violencias sexuales y el abuso contra niñas, niños y adolescentes con dos estrategias. La primera es la estrategia intersectorial Atrapasueños, mediante la cual tendremos atención para niñas, niños y adolescentes en todas las regiones y departamentos del país. Esta estrategia tiene como objetivo la promoción del reconocimiento, la garantía y la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, el buen vivir, la participación de ellas y de ellos para poder contribuir que ellas y ellos sean agentes de cambio y constructores de vida y paz en sus territorios. La segunda estrategia es el fortalecimiento de los espacios de coordinación interinstitucional, tales como la Ley 1146 de 2007 y el Decreto 1710 de 2020. Frente a esto, la Procuraduría General de la Nación ha emprendido varias estrategias importantes. La primera de ellas, aprovechando este momento propicio, que es precisamente en que avanzan las aprobaciones de los planes de desarrollo territorial, la Procuraduría emitió la Directiva 003 de 2024, a través de la cual exhorta a las gobernaciones y alcaldías a incluir recursos y acciones específicas para la prevención y atención de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Frente a la problemática evidenciada en el contexto educativo, la Procuraduría General de la Nación ha emprendido una lucha frontal. El día 29 de abril del presente año se llevó a cabo a nivel nacional una estrategia de verificación de la convivencia escolar a través de 145 procuradurías judiciales de familia, regionales y provinciales. Se practicaron 179 visitas para verificar las acciones de prevención de la violencia escolar y la violencia sexual de cara a la resolución 002 de 2022 del Ministerio de Educación, para verificar las acciones de atención de estas violencias y, por supuesto, la activación de las rutas en ese sentido. Los resultados de este ejercicio son preocupantes. Solo en el primer trimestre del año 2024 se registraron 699 eventos de acoso escolar,
179 eventos de violencia sexual y 178 de acoso escolar o ciberacoso en las 179 instituciones educativas visitadas. Esto es preocupante, porque adicionalmente encontramos que en un alto porcentaje las instituciones educativas no tienen clave o usuario para el registro de la información, no han recibido capacitación al efecto y por eso se teme, con preocupación, que pueda existir un alto subregistro. Adicionalmente, y frente a la problemática que hemos conocido ampliamente en varias ciudades del país, entre ellas Medellín, sobre la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, la Procuraduría General de la Nación, el día 12 de abril, llevó a cabo en la ciudad de Medellín una mesa de trabajo con el sector privado y la institucionalidad local y de nivel nacional, a fin de hacer seguimiento a esa estrategia contra la prevención y erradicación de la explotación sexual comercial contra niños, niñas y adolescentes, que pueda ser replicada en ciudades como Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Leticia, entre otras. Adicionalmente, y en el marco del proyecto de protección integral de la niñez, la Procuraduría General de la Nación firmó un convenio de entendimiento con la Fundación Renacer, que de un lado ha permitido el fortalecimiento de capacidades del Ministerio Público, procuradurías judiciales, regionales, provinciales y personerías municipales para adelantar acciones de seguimiento, vigilancia y control a las obligaciones de la institucionalidad para la prevención y atención de la trata de personas en la finalidad de explotación sexual en los contextos de viaje y turismo y los contextos digitales, que es otro entorno que, debiendo ser seguro, es uno de los espacios que más afectaciones está causando a los niños, niñas y adolescentes. De acuerdo a nuestra experiencia, consideramos que lo más importante es la educación. Es muy importante vincular al sector educativo para realizar programas de prevención, de educación, desde muy pequeños, durante todo el procedimiento de educación, para que esto no sea un silencio, para que no se guarde, para que no quede en las cuatro paredes del hogar, sino que realmente se denuncie y evitemos de esta manera la impunidad de los casos. El ICBF propone como acciones para reducir la ocurrencia de la violencia y el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes varias estrategias. La primera es poder incidir mediante intervenciones en cambios que desmonten las normas sociales que inciden en la violencia contra niñas, niños y adolescentes. El segundo tiene que ver con poder contribuir a aliviar los factores que inciden en la vulnerabilidad de los hogares y que de esa manera los hogares terminan teniendo mayor recurrencia de casos de violencia y de abuso de niñas, niños y adolescentes. Y el tercero es poder fortalecer entornos seguros para las niñas, niños y adolescentes en todos los espacios donde transcurren sus vidas, bajo el principio de corresponsabilidad en la protección integral entre la familia, la sociedad y el Estado. Desde el ICBF somos conscientes de la complejidad del fenómeno de la violencia sexual y por ello hacemos un llamado a la sociedad y a la familia en clave de corresponsabilidad respecto a que seamos conscientes y reflexionemos sobre las afectaciones que traen estas formas de violencia en la salud, en la integridad física, psicológica y en el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Esto es de suma importancia justamente porque en estos contextos es en los que se generan estos casos. Se deben desarrollar acciones puntuales por parte de todos y todas para visibilizar la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes que pasa frente a nuestros ojos en el día a día. Debemos hacer las denuncias y reportar los casos de manera oportuna para que las víctimas puedan recibir atención de manera prioritaria. Y también un último llamado en este punto, y es a la necesidad de implementar todas nuestras acciones con perspectiva de género y de diversidad sexual para el abordaje integral y efectivo de cada uno de los casos. Solo así se podrá realmente garantizar plenamente los derechos de niños, niñas y adolescentes que están siendo víctimas de este flagelo. Importante, y de entrada, hacer realidad ese principio de corresponsabilidad consagrada en el artículo 44 de la Constitución Nacional y la Ley 1098/2006,
que impone a la familia, a la sociedad y al Estado garantizar la protección integral de niños, niñas y adolescentes y principalmente protegerlos de la violencia sexual. Eso implica cumplir un marco legal amplio con el que cuenta Colombia, pero adicionalmente cumplir todas las políticas públicas para la prevención y atención de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Para ello se hace necesario que exista articulación desde nivel nacional y nivel local, pero que adicionalmente en los planes de desarrollo, previo a un diagnóstico claro sobre la problemática en cada territorio, se destinen recursos y se incluyan acciones para atender y prevenir esta grave problemática. Hay que trabajar en la educación desde la infancia. Hay que identificar los entornos más inseguros para la niñez en Colombia y necesariamente hay que fortalecer a la familia y por eso la Procuraduría General de la Nación también ha emitido una directiva para fortalecimiento familiar. Por supuesto, hay que fortalecer el sector educativo porque desde la infancia hay que trabajar en el respeto a los derechos humanos, en el respeto al otro y en el respeto a las libertades. Por esta razón, la Procuraduría General de la Nación insiste en fortalecer el sector educativo, más orientadores, docentes capacitados, personal capacitado para prevenir las violencias y atenderlas y dar cumplimiento a la normativa interna. Adicionalmente se requiere, y cuando ya se ha pasado esa etapa de la prevención, fortalecer a las autoridades encargadas de la atención de estas violencias, sector salud y sector justicia. Se requieren más fiscales, es decir, recurso humano capacitado y especializado, al igual que despachos judiciales, comisarías de familia y defensorías de familia, como actores importantes en la prevención y la atención de estas violencias, sin dejar de lado que para que la Fiscalía haga un buen trabajo se requieren más unidades investigativas de policía judicial. Bueno, y después de escuchar a las diferentes entidades, vemos que aún nos falta mucha articulación, una articulación desde un sistema unificado de información hasta acciones de sanción fuerte a quienes incurren en estos delitos. Requerimos, por tanto, un acuerdo nacional y ese es el llamado para que el sector público y también la sociedad civil podamos tener de una manera conjunta esa hoja de ruta que dé resultados concretos para que en el mediano plazo veamos una disminución o una eliminación total, ojalá, de estos casos. Necesitamos llegar a 0 casos de abuso sexual infantil en Colombia. Continuando con nuestro conversatorio en torno a la prevención y atención de la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, en materia de explotación sexual comercial, queremos decir que desde el 2021 hasta 2023, en solo 2 años, se presentaron 876 casos de explotación sexual comercial. Y de acuerdo con Astrid Cáceres, quien es la directora del ICBF, en los primeros 2 meses de lo que va corrido de este año, en los primeros 2 meses de este año, hay un total de registro de 313 casos, siendo Antioquia el departamento con la cifra más elevada. Doctora Alexandra, ¿cómo ha sido el proceso para la implementación de medidas como, por ejemplo, la extinción de dominio de los bienes que han sido usados para este tipo de violencia contra nuestros menores, contra nuestros niños, nuestras niñas? Nos gustaría que usted nos pueda contar cómo ha sido ese proceso y qué es lo que abarca en la ley. Pues, querida senadora, le cuento que es una vergüenza para un país como Colombia que no haya estrenado una ley que se hizo en el 2009. De extinción de dominio. Como todos sabemos, es una figura que se aplica para narcotraficantes y nosotros pensamos que definitivamente si un establecimiento de comercio turístico, un hotel donde llega tanta gente,
no está comprometido y permiten que pasen y pasen niños de 10, 12 años todos los días por el hotel y se hacen los ciegos, pues definitivamente tienen que responder por el cuidado que ellos deben tener, de tal manera que esta ley hay que aplicarla. Bueno, miremos lo que está pasando ahora en Medellín, solamente por ese escándalo de unos extranjeros que están allí con niñas de 10 años, se amenazó al dueño del hotel y él de inmediato lo cerró. Él no llegó al extremo de incurrir en la extinción de dominio. Es decir, que entonces los dueños sí entienden que hay unas leyes que tienen que cumplir y que no deben permitir la explotación sexual infantil. De tal manera que, bueno, las cosas están pasando y creo que este asunto hay que darlo a conocer en todos los establecimientos de comercio y turísticos, porque ellos deben cumplir la ley. Y la ley dice, ustedes tienen que tener los avisos a la entrada de todos los hoteles diciendo, nosotros si cumplimos la ley, protegemos a la infancia y aquí no permitimos este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque van a terminar en un proceso de extinción de dominio de ese inmueble. De tal manera, senadora, pues que vamos a poner a funcionar estas normas y que todos la cumplan. Así es, doctora Alexandra, y por eso hoy hemos invitado a diferentes entidades del ámbito nacional para que nos puedan responder algunas preguntas que tenemos sobre los avances y retrocesos en materia de explotación sexual. La primera de ellas, según el sistema que tiene cada una de sus entidades para el reporte de los casos de explotación sexual infantil, ¿cuál consideran que es la tendencia del delito en Colombia? Asimismo, quisiéramos que nos puedan responder cuál es la principal estrategia que tienen para desarrollar a lo largo de este año 2024 en materia de prevención sexual infantil contra este abuso que se tiene planteado para este año. Y por último y no menos importante, quisiéramos también de su parte saber, según la experiencia que han tenido, ¿qué requiere el país para reducir realmente este número de casos de explotación contra nuestros niños, de explotación sexual? ¿Qué se podría hacer? ¿Cuál sería su aporte o su petición para disminuir estos casos? El ICBF cuenta desde Protección con el lineamiento técnico administrativo para la atención de niños, niñas y adolescentes con vulneración y amenaza de derechos por violencia sexual. Justamente lo que se hace es dar las orientaciones para la atención integral cuando estos casos ya han sido previamente identificados y remitidos al sistema de protección, y de manera particular desde el año 2020 a lo que va corrido del 2024 se cuenta con un total de 1.410 casos de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes en el sistema de información misional del ICBF. Es muy importante acá precisar la importancia de la articulación de todos los actores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y del mecanismo articulador de violencias, porque justamente desde el componente de la identificación de los casos que está en competencia de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional, pero también desde la activación de la ruta de salud, es de donde se derivan justamente esos casos al sistema de protección. Para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es indispensable la labor de otras entidades en el sector público y privado en el seguimiento y la compilación de datos que nos permiten diagnosticar los delitos en contextos de viajes y turismo, y nos apoyamos en ellas para conocer cuál es la tendencia de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Según el Observatorio de ESNA de la ONG Valientes, en lo corrido del 2024, con el corte al mes de abril, se han reportado 488 víctimas en temas de trata de ESNA, siendo el delito con mayor afectación la pornografía con menor, con un total de 388 víctimas, seguido de la demanda de explotación sexual comercial con menores de 18 años con 95 víctimas. Y posicionándose en un tercer lugar, la utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con menores de 18 años con un total de 25 víctimas. De estos, el 75.2% de víctimas son mujeres, 367, 13.93% víctimas hombres, 68, y 10.9% son víctimas que no registran género.
Una vez el Ministerio tiene conocimiento en algún caso o denuncia frente a este delito, la traslada a las entidades de competencia en su atención, como es el ICBF, la Fiscalía, las Alcaldías, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior o el Ministerio de Trabajo. Recordemos asimismo que de acuerdo con el artículo 3 del decreto 4176 de 2011 y la ley antitrámites o decreto 2106 de 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio es la entidad que lleva a cabo las investigaciones administrativas a los prestadores de servicio turístico por las infracciones establecidas en el artículo 71 de la ley 300 de 1996. Los últimos 5 años la Policía Nacional adelanta acciones de vigilancia y control y prevención con el fin de contrarrestar el delito de la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Por tal razón, a través del Sistema de Información Estadístico Delincuencial y Contravencional, nos arroja resultados tanto negativos como positivos. Lo importante es que se evidencia nuestra acción. Para la prevención de la explotación sexual y comercial de niñas, niños y adolescentes en 2024, el ICBF propone la Estrategia Intersectorial Atrapasueños, mediante la cual ahondaremos en la promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, al tiempo que trabajamos en la prevención de las vulneraciones, incluida la prevención de la ESNA. Adicionalmente, tenemos algunas acciones precisas y puntuales en los territorios donde tenemos una problemática mayor de ESNA en el país. En ese sentido, a partir del mes de mayo, iniciamos con acciones de prevención en Medellín y en Cartagena, en los barrios y en las comunidades donde tenemos mayor vulneración de ESNA, mediante el taller Voces. En el taller reconocemos los imaginarios que hay desde las lógicas comunitarias y barriales y también construimos de manera conjunta estrategias de prevención. Este taller Voces también seguirá desarrollándose a lo largo del segundo semestre del año en municipios como Leticia en el mes de junio, que es un taller que ya está programado. Adicionalmente, desde el Gobierno Nacional se está reglamentando el Fondo contra la ESNA, según la Ley 679 de 2001 y 1336 de 2009, con lo cual se pueden apropiar recursos para acciones específicas para la prevención de la explotación sexual y comercial de niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional. La estrategia para la prevención de la ESNA en el 2024 da continuidad a la campaña Ojos en Todas Partes, la cual es difundida por televisión, radio nacional, regional, aeropuertos, terminales, transportes intermunicipales, redes sociales, medios digitales, revistas y cine. Por otro lado, se realizan capacitaciones virtuales y presenciales y sensibilizaciones con activaciones BTL a prestadores de servicios turísticos, gremios, entes territoriales y demás actores de la cadena del valor del turismo, para la prevención del delito y promoción de las buenas prácticas en esta labor. Todo esto se lleva a cabo en articulación con los entes públicos, organizaciones privadas que convergen en la actividad turística en la prevención de la ESNA. Adicionalmente, el Ministerio cuenta con herramientas de formación, capacitación e información sobre la prevención de la ESNA en contextos de viajes y turismo. El Manual de Buenas Prácticas de Turismo Responsable, el Manual de Buenas Prácticas de Prevención de la ESNA, el curso virtual de prevención de ESNA, la línea de política pública para la prevención y erradicación de este delito y las asistencias técnicas para el sector. La Policía Nacional, a través de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, despliega la estrategia de protección a la adolescencia e infancia segura país en sus 54 seccionales de protección. Esta estrategia tiene un componente especial de prevención que se desarrolla a través del programa Abre tus Ojos. Este programa identifica los factores de riesgo y contrarresta con los factores protectores para identificar todas las conductas que afectan a nuestros niños, niñas y adolescentes. Para reducir la ocurrencia de la explotación sexual y comercial de niñas, niños y adolescentes, el ICBF adelanta acciones concretas de prevención. Estas acciones hacen parte de la Estrategia Intersectorial Atrapasueños, de la cual hemos venido hablando en preguntas anteriores. Adicionalmente, es necesario profundizar las estrategias de prevención, articulando y en la que participen niñas, niños, adolescentes, junto con sus madres, padres, cuidadores y también líderes comunitarios, bajo el principio de la corresponsabilidad entre la familia, el Estado y la sociedad, que nos permita poder
todos trabajar en torno a la protección integral y prevenir la ocurrencia de esta vulneración en las niñas y en los niños. Proteger la infancia y la adolescencia es una tarea de toda la sociedad colombiana y es compromiso de todos garantizar una vida libre de violencias para los menores. En la labor que cumple el Ministerio trabajamos por formular estrategias efectivas de prevención, sensibilización, siguiendo los lineamientos del ICBF como órgano rector. Con la estrategia de turismo responsable en su línea de acción de prevención de la ESNA tenemos los siguientes retos. Primero, implementación de las buenas prácticas por parte de la cadena de valor ampliada del sector turismo. Segundo, generar sentido de la pertenencia en turistas y visitantes en desarrollar una actividad turística responsable en la prevención del ESNA. Tercero, ampliar la cobertura en territorios emergentes y comunidades con la oferta de la estrategia de turismo responsable. Cuarto, fomentar la formulación y ejecución de proyectos de turismo responsable en más departamentos del país. Quinto, llegar a colegios, universidades con la estrategia de turismo responsable para la apropiación de las buenas prácticas en los entornos académicos, la prevención e identificación de los delitos. Y sexto, articulación con iniciativas y organizaciones privadas que convergen con las líneas de acción de la sociedad. El país requiere de una inversión especial para poder contrarrestar los fenómenos que afectan a nuestros niños, niñas y adolescentes. De igual manera, una articulación interinstitucional que nos permita actuar en terreno para poder lograr identificar todos estos fenómenos que pueden afectar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Agradecemos toda su disposición e iniciativa en este tema que les recordamos es priorizado por nuestro partido. No solo por el trabajo histórico que se ha realizado a lo largo de estos 24 años y por el reconocimiento institucional que hay en la materia, sino también porque es una tragedia que nos sucedan este tipo de violencias contra nuestros niños, contra nuestros menores, y que solo realmente con trabajo de valores, con un trabajo en equipo, conjunto, podemos llegar a prevenir. Los ciberdelitos han crecido en el último año en un 45%. Según la Universidad EAFIT, el 95% de los adolescentes ingresa a Internet todos los días y el 50% de ellos han recibido contenidos sexualmente explícitos sin ningún control. Según el Índice de Seguridad Infantil en Línea del Instituto DQ, Colombia ocupa la posición 20 de 30, con un riesgo de exposición de los menores del 33%. Durante el 2023, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía había bloqueado más de 35.000 páginas de pornografía infantil y capturado a 352 personas vinculadas a este delito. Así es, concejal Samir. Por eso queremos insistir en la iniciativa para la prevención de ciberdelitos cometidos contra nuestros niños, niñas y adolescentes. Este proyecto de ley busca formular e implementar una política pública en el país para la seguridad digital de nuestros niños, niñas y adolescentes, para la sensibilización, pero sobre todo para prevenir y proteger a este grupo poblacional tan vulnerable de los delitos cometidos a través de Internet, a través de inteligencia artificial, a través de redes sociales, medios informáticos y dispositivos móviles. Pero también busca identificar, clasificar y tipificar nuevas acciones criminales que son ejecutadas en el ciberespacio como delitos cibernéticos. ¿Cómo le parece este tema, doctora Alexandra? Estamos apuntándole también a combatir todo tipo de delito contra nuestros niños, niñas y adolescentes a través de la red. Bueno, queridos senadores, pues el tema se está complicando cada día más y debemos también corresponder con esa realidad actual. El Internet, pues ya es algo casi que inmanejable. Infortunadamente, los delincuentes se aprovechan de esos espacios que no gobierna nadie y a través de ellos la explotación infantil y de adolescentes es alarmante, es espantosa. Sé que en el Congreso ustedes tienen iniciativas para empezar a tipificar estas conductas también, pero definitivamente que el mundo avanza
y creo que nosotros como políticos que debemos salvaguardar a las comunidades no nos podemos quedar atrás, tenemos que corresponder con esa realidad y actuar prontamente. Esa es la invitación para todos ustedes los representantes de Mira. Muchas gracias, doctora Alexandra, por estos comentarios muy importantes, muy pertinentes. Seguiremos trabajando en este tema en el partido político Mira. Y es que el trabajo realizado por Mira en el país no se ha quedado solamente allí, en el Congreso, desde la legislación. Este año, nuestra bancada de ediles, concejales y diputados en todo el país realizó un total de 92 eventos, foros, debates de control político, audiencias, con el objetivo de encontrar caminos prácticos y realizables en la prevención del abuso sexual infantil y también en la atención de las víctimas y de sus familias. Vamos con el video que lo resume, por favor. Hola, muy buenos días. Nos encontramos en las instalaciones del Colegio Departamental Santa Inés. Estamos a puertas de dar inicio a este foro tan importante, Prevención del Abuso Sexual Infantil, organizado por el Consejo Municipal, por la Comisión Legal para la Mujer, donde tenemos como lema, más que un consejo, está tu voz. Un saludo muy especial para todos los risaraldenses, dándole continuidad a ese maravilloso trabajo del partido político Mira, de hace muchos años haciendo evidente este flagelo de los niños, que es el abuso sexual infantil, y queremos seguir trabajando sobre la ley 1257 del 2008, autoría del partido político Mira, donde se ve todo lo del tema de prevención, atención a las víctimas de abuso sexual infantil. Hoy hicimos el foro Unidos Prevenimos el Abuso Sexual Infantil, con las diferentes entidades, Bienestar Familiar, Fiscalía, Medicina Legal, las gestoras sociales del departamento, secretarios de despacho, los coordinadores de los programas de niñez como de la gobernación, de salud mental de la gobernación de Risaralda, entre otros, y seguiremos trabajando. Vamos a seguir planteando unas mesas con la clase parlamentaria del departamento para elevar también las dificultades que tiene esta ruta. Y una conclusión que yo quiero que les quede a todos: la ruta de un abuso sexual infantil se activa a través de las entidades de salud para poder activar el código blanco o fucsia y así empezar esa ruta de atención. Es muy importante en las primeras 72 horas. Vamos a cuidar unido, vamos a prevenir el abuso sexual infantil en el departamento de Risaralda. El pasado 10 de mayo, en el Consejo Municipal, se llevó a cabo el foro Todos Unidos Prevenimos el Abuso Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes en el municipio de Chaparral. Contamos con la participación de las diferentes entidades como Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, Policía de Infancia y Adolescencia, Hospital San Juan Bautista, Comisaría de Familia, entre otras entidades, por lo cual nos reunimos y nos unimos allí a reflexionar sobre un tema que nos estremece y nos mueve a la acción, que es el abuso infantil en nuestros menores. Hemos presenciado en la actualidad en el municipio 8 presuntos casos de violencia sexual y es allí el compromiso de todas las entidades de aunar esfuerzos, de colaboración, porque este compromiso va más allá de las palabras y es un compromiso a la acción. Ante todo, buscar la manera de que entre todos unamos esfuerzos y que le digamos ya todos en una voz: no más maltrato infantil y no más abuso sexual infantil. Proteger a nuestros niños, niñas, adolescentes de nuestro municipio enmarca un trabajo que viene realizando el partido Mira desde hace más de 22 años. Hoy queremos contarles a todos los ciudadanos que esta iniciativa se viene promulgando a nivel nacional, que desde el trabajo que se realizó desde el Congreso de la República con leyes tan importantes frente al tema del abuso sexual infantil, y ha permitido a todas las instancias gubernamentales judicializar de manera severa y castigar de manera ejemplar a los agresores de nuestros niños. Todos unidos por la niñez, todos unidos por San Cristóbal, ¡que viva Mira! Es fundamental para que haya una política de prevención de abuso sexual infantil a nivel nacional el papel que juegan los consejos, las asambleas, los alcaldes y los gobernadores. Por ello, todas las propuestas que quedaron incluidas en el plan de desarrollo,
gracias al trabajo de las bancadas del partido Mira, es fundamental para que en un mediano plazo podamos tener un horizonte que nos permita disminuir las cifras de abuso sexual infantil en nuestro país. Así es, en Bogotá ya comenzamos con reuniones técnicas con los encargados de cada una de las entidades y el propósito es continuar con las mesas de trabajo y en su momento, dependiendo también del avance, continuaremos con los diferentes debates de control político y las diferentes audiencias públicas que se requieran para poder cumplir con los compromisos asumidos en los planes de desarrollo y también en la ley. Gracias a todos los colombianos de parte de la bancada del partido político Mira. Esperamos que sigan contando con nosotros y con ese esfuerzo de cada líder, de cada representante en todo el territorio nacional para la prevención y la lucha contra el abuso sexual infantil de nuestros niños, niñas y adolescentes. Gracias por acompañarnos, por conectarse y por contar con el partido político Mira. Para todos ustedes, muchísimas gracias por esta invitación. Es un trabajo arduo, de largo aliento. Sigan adelante, vale la pena. Colombia nos lo va a agradecer a todos estos esfuerzos, estas lágrimas, estos dolores de cabeza que nos dan estas situaciones que conocemos diariamente. De tal manera que los felicito, les agradezco mucho por esta invitación y siempre cuenten con nosotros.